He escuchado gente razonable hablar pestes de Pedro Sánchez, nunca con pruebas o críticas concretas, y tú has dicho no votar por él. No, cuidado. ¿Podrías hablar del por qué se van tan fuerte contra él? Mira, no voté por Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista Obrero Español porque favorecía yo la posición de mantener las estructuras del partido como estaban antes, y por lo tanto me adherí a la campaña de la contendiente de Sánchez. Pero todo esto dentro de una democracia normal y corriente. Una vez que mis compañeros de partido decidieron que tenía que ser Pedro Sánchez y no Susana Díaz, el secretario general del partido, es mi secretario general, y por supuesto que voté por él en todas las elecciones en las que ha participado. Por supuesto. ¿Por qué? Porque independientemente de mis desacuerdos con respecto a la organización interna del partido, Pedro Sánchez sostiene y defiende todos y cada uno de los principios básicos de la socialdemocracia y del Partido Socialista Obrero Español. Por eso es presidente de la Internacional Socialista, porque sustenta los ideales del socialismo organizado, del socialismo y laborismo organizados, democráticos. Entonces, ¿por qué se van tan fuerte contra Pedro Sánchez? Tiene varias razones. Primero, porque le va bien, porque hace bien las cosas, porque no le han podido encontrar errores, porque solo les queda acusarlo de falsedades porque tienen miedo de no poderle ganar otras elecciones. Tienen miedo que pase algo que rompa con la imagen falsa que han hecho de él, imagen que se ha creado para poderle ganar elecciones. Si el PP aceptara que la economía española está mejor que nunca, si el PP aceptara que España está siendo el país con mayor crecimiento de la Unión Europea, el país que más desempleo ha eliminado en la Unión Europea en los últimos 5 años, si aceptara todo eso, si aceptara que hemos incrementado la inversión, si aceptara que es bueno que haya mayor salario mínimo y aumenten las pensiones, entonces estarían diciendo prácticamente vota por el PSOE. Tienen que crear una narrativa donde Pedro Sánchez es malísimo y España está muy mal. Sales a la calle y no está mal, ¿no? Pero según ellos, bueno, ahí está ardiendo cosas. Es como el comunicado de Trump respecto de lo que pasó con ICE. Así es la propaganda del PP y de Vox. ¿Por qué se van tan fuerte contra él? Porque es la única forma que tienen de ganarle. Porque es un líder a nivel España, es un líder a nivel europeo. Ahora, con el caso de Venezuela, se erigió como un líder europeo extraordinario. Es líder en economía europea y además es el presidente de la Internacional Socialista. Es un personaje de una relevancia internacional como no la llegó a tener nunca Aznar, que quiso tenerla lamiéndole las patas a George Bush, hijo. Pues hombre, ¿por qué se van tan duro contra él? Porque lo odian.